¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta edición especial del Puente en este mediodía en el que, como siempre, compartimos con todos ustedes algún tema un poco donde ponemos una lupa y nos detenemos de todo ese trajinar cotidiano que nos demanda la noticia a lo largo de la semana. Y hoy la lupa la voy a poner en una persona, un licenciado en psicología que trabaja en nuestra región, más específicamente en General Roca, el licenciado Gustavo Marín, que ha escrito un libro que solo el título me ha llamado mucho la atención porque denota que tiene una profundidad muy fuerte y que quería compartir con él y con todos ustedes. Este libro se llama Camino hacia el sí mismo, lo escribió el licenciado Gustavo Marín, que está aquí con nosotros y a quien ya le doy los buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, un placer estar acá. Gracias por haber venido. Compartir. No. Decía que me llamó bastante la atención el título simplemente del libro. Yo supongo que debe tener una profundidad muy grande. ¿En qué consiste este libro que has escrito? Bueno, camino hacia el sí mismo, más allá de que lo podamos definir, yo creo que cualquier persona puede tener una idea de qué será el sí mismo. Parece algo que no lo vamos a encontrar afuera, sino que ya denota que el sí mismo es algo que está adentro de uno y que el sí mismo sería algo como que realmente sabe qué es lo que queremos realmente en la vida y hacia dónde nos tenemos que mover, ¿no? Preguntas que nos hacemos continuamente de quién soy, a dónde voy y también a veces hasta con quién quiero ir. Entonces el sí mismo es un término junguiano de Carl Jung, ¿no? Que tiene que ver con este centro interno, es un centro regulador de todo nuestro psiquismo y que debemos explorar toda la vida. Y la propuesta del libro es poder explorar este sí mismo. De alguna manera el libro va hablando de herramientas para poder hacer esta exploración. Por eso habla de caminos de alguna manera. Quizás esas 4 facetas de las que hablo son distintos caminos necesarios para llegar a este sí mismo. Comenzás por el tema de la mente y emociones. Exactamente, empiezo por el tema de la mente por distintas circunstancias, ¿no? Por un lado porque también ha sido mi camino de vida, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar, a lo que primero me fui acercando es a las cuestiones intelectuales, racionales, ¿no? De hecho, toda nuestra educación, no solamente la carrera de psicología, toda la educación está orientada hacia lo intelectual, hacia lo racional. Entonces, creo que es un aspecto sumamente importante para el ser humano. Lo que pasa es que después fui descubriendo que no era el único, ¿sí? Que no todo se acababa en el tema de la mente. Por eso es que a partir de ahí aparecen los otros aspectos como lo emocional, después lo existencial y por último lo espiritual. ¿Y qué pudiste percibir desde la mente, la emocional, hasta llegar al término espiritual? Yo creo que podríamos decir hasta que... ¿Es un camino normal en todo ser humano o hay algunos que se quedan en la mente y en la emoción? Yo creo que sí, que muchas veces nos pasa como que nos detenemos en alguno y no salimos de ahí, ¿sí? Y es cuando no logramos. El libro habla de una cuestión de integrarnos como persona, ¿sí? El hecho de que no somos solamente mente, no somos solamente cuerpo, también tenemos una cuestión espiritual en donde a veces no se le da cabida y que yo lo propongo como un objeto de estudio, ¿no? Porque si no, hablamos de espiritual y parece que fuera, bueno, que tenemos que ir a misa, ¿no? O de qué religión. Y lo espiritual es algo en donde cualquier persona tiene que ocuparse y poderlo desarrollar, algo que no aparece a veces en los ámbitos académicos, ¿sí? Pero hay personas que pueden comenzar el camino a veces desde ahí, desde lo espiritual, ¿sí? Y a partir de ahí pueden ir profundizando y empezando a ver cómo están sus emociones, cómo están nuestros pensamientos, que son aspectos sumamente importantes en el camino de la vida. De todas maneras, no sabemos nada, no sé en el tema de psicología hasta dónde se ha podido avanzar, pero sabemos muy poco del funcionamiento de la mente en sí y de las emociones, ¿no? Sí, sabemos muy poco, pero lo que sabemos, o sea, hay cosas sumamente importantes que sabemos, a veces no tienen la divulgación necesaria o no terminan por bajar, suponete, qué sé yo, a ámbitos educativos, ¿sí? Suponete, el hecho de poder saber cómo es que pensamos, cómo es nuestro funcionamiento mental.
no es una cosa sumamente compleja que solamente los profesionales y los que estudian pueden acceder. Cualquier persona puede acceder. ¿Cómo? Autoobservándose, ¿sí? Entonces ahí podemos entender que hay determinados pensamientos que son pensamientos automáticos, que no es que sean inconscientes, sino que son preconscientes. Es como, suponete, como andar en bicicleta o manejar un auto, ¿no? Cuando tenemos que aprender nos cuesta muchísimo. Y estamos muy atentos. Estamos muy atentos y no aprendés en un día. Sí. Pero después ahora, cuando uno aprende, después uno puede hacer esa acción y estar pensando en otra cosa. ¿A dónde se fue ese aprendizaje? Ese aprendizaje se fue a lo que se llama lo preconsciente, ¿sí? Que uno accede a eso cuando lo necesita en su momento. Pero así como esto hace la mente para poder agilizar funciones, pero así como agilizamos funciones en ese nivel, también existen determinados pensamientos que se hacen automáticos y que después nos limitan en la vida. Suponete, si yo tengo un pensamiento catastrófico, ¿sí? En donde siempre estoy pensando que va a pasar lo peor. Si yo he estado pensando de que si salgo a la ruta me va a pasar un accidente, ni vengo de Roca para 5 Saltos. Entonces eso me paraliza. Y a veces no me doy cuenta que tengo ese pensamiento. Simplemente voy a ir a la ruta y empiezo a transpirar, y empiezo a tener ansiedad, y hasta me da angustia y me tengo que volver. Y no entiendo por qué. Si yo puedo observarme a mí mismo, observar qué pensé, ahí puedo ir destrabando esos pensamientos automáticos, que aunque no se puedan quitar, sí se pueden contrarrestar con otros pensamientos. Entonces, vos imaginate qué valioso sería si en la escuela nos enseñaran a observar a nuestros pensamientos. Oh. ¿Sí? O sea, si nos enseñaran a relajarnos. A relajarlo, pero hablando desde la mente, hay muchas cosas que podemos aprender de nosotros mismos. Pero estas cosas, por eso a mí me dio mucha gratificación cuando el Instituto de Formación Docente de Villa Regina me vinieron a ver, fui a presentar el libro Regina y lo están usando para los docentes. De hecho, les piden a los alumnos que en vez de que sea con apuntes, que lo compren al libro, ¿sí? Entonces se hace un precio, todo, y ellos pueden acceder directamente al libro y estudian con el libro y lo están trabajando. Docentes, eso me parece a mí sumamente valioso porque permite esta cuestión de que las cosas no sean solamente teóricas, sino que también puedan ser vivenciadas. ¿Cómo juega el papel de las emociones en esto? Bueno, las emociones ha sido, para mí, es algo que la mente se ha estudiado, pero a veces no ha tenido adecuada bajada. Pero las emociones es algo que se ha ido dejando de lado. Es algo que todavía estamos en deuda con las emociones, porque primero no solamente nos enseña en la escuela, sino que a nosotros, los profesionales de la salud, de las ciencias sociales, no tenemos ninguna materia, nada que nos hable de las emociones. No solamente que nos hable, sino que podamos aprender a sentir, ¿sí? O sea, yo puedo ser una persona sumamente racional, ¿sí? No sentir absolutamente nada y estar atendiendo a otra persona, como ser un médico, y la emoción es básica para la relación humana. ¿Sí? O sea, para yo poder ser empático con el otro, para poder ver cómo se siente el otro, registrarlo. En la medida en que me pueda registrar yo, también voy a registrar a la otra persona. Entonces, esto se llama educación emocional, ¿no? Han habido muchos autores, hay un libro muy conocido, se llama Inteligencia Emocional, de Goleman, en donde ha empezado a descubrir y a divulgar estos temas relacionados con las emociones que han sido dejadas de lado porque nos considerábamos nosotros seres racionales y todo lo emocional parece que tenía que ver con lo animal, entonces se desvalorizó. Y ahora lo que se ve es que las emociones, cuando no tenemos un adecuado dominio de nuestras emociones, un adecuado conocimiento, te asaltan por la espalda. Asaltan en violencia, en enfermedades, en compulsiones, ¿sí? Entonces, creo que tenemos una deuda muy grande todavía con las emociones de poder investigarlas, ¿no? Pero cosas simples, suponete, estoy triste, ¿qué hago? ¿Me tomo un antidepresivo? ¿Me entendés? ¿Me como algo? ¿Salgo? ¿O qué le dicen una maestra a los chicos? No llores, no seas maricón. ¿Sí? O sea, una humillación por sentir algo. Tenemos que poder aprender. La tristeza es algo básico para poder elaborar una pérdida.
Si yo estoy triste, estoy transitando alguna pérdida. Lo tengo que Y permitir, esa tristeza. exactamente, y la tristeza me va a permitir elaborarla. Y no tiene que ver con la depresión, porque la depresión tiene que ver con pensamientos negativos que tengo sobre mí mismo, sobre la vida, sobre... No, de hecho, un depresivo vos le decís que se permite estar triste y sale volando. ¿Me entendés? No quiere estar triste, evita su tristeza, pero está todo el tiempo con un pensamiento. Gustavo, yo te voy a proponer hacer una pequeña pausa comercial. Cuando volvemos, quiero meternos en un aspecto del libro porque ya habla de lo existencial, de la pregunta de qué es la vida, como vos decías anteriormente, que vos decís, todos nos preguntamos eso. Yo creo que no todos se preguntan, o si algunos lo preguntan, agarran la alfombra, lo barren para ahí y mejor no lo toquemos este tema. Sí. ¿Lo charlamos después? ¿Cómo no? Vamos a hacer una pequeña pausa comercial en esta edición del Puente y ya regresamos con este tema.